Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros Iván Montañeda, ministro de la Producción, Exportaciones y Pesca. Gracias, ministro, por haber aceptado esta invitación al diálogo. El sector productivo, de lo que entendemos, ha sido uno de los más golpeados por la pandemia de COVID-19. En estimaciones preliminares se habla de 12.000 millones de dólares en pérdidas. Frente a esto, el gobierno también ha anunciado esta posibilidad del plan Reactívate Ecuador, que invertirá más de 1.000 millones de dólares. ¿Cómo avanza esto, ministro? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo para usted y un saludo para el país. Los impactos que ha tenido la pandemia han sido terribles para el Ecuador. Nunca antes visto en la historia reciente ni actual pasada de la República. Realmente hemos atravesado situaciones extremadamente complejas. La pandemia nos cogió a un país sin recursos, a un país sin capacidad financiera de poder enfrentar a esta situación extrema a la que hemos sido abocados todos los ecuatorianos. Como usted bien lo menciona, no existe un solo sector productivo en el Ecuador que no haya sufrido estos embates de la pandemia. Más de 65 días sobrepasan los 12.000 millones de dólares, más de 150.000 empleos aproximadamente que se han perdido en el Ecuador, producto de esta falta de consistencia que ha habido, de esta falta de liquidez, de este impacto económico, que no solamente lo ha afectado al Ecuador, sino al mundo entero. Y en ese sentido, obviamente, hemos tratado de apuntalar y de tomar las medidas más adecuadas desde el frente económico y productivo para poder sostener los empleos, para poder sostener estas empresas. ¿De dónde vienen estos 1.150 millones de dólares, señor ministro? Usted hablaba del programa Reactívate Ecuador. Es uno de nuestros programas que el gobierno nacional estamos en la actualidad poniendo sobre la mesa a opción de todos los sectores productivos, principalmente los micro, pequeños y medianas empresas, economía popular y solidaria, es decir, el comercio normal del Ecuador, que son los más afectados. En todo el país usted observa cómo en 65 días empresas, sectores, comercios paralizados, sin producir, sin vender, y obviamente eso ha llevado a una situación muy crítica. Estos recursos provienen de la banca internacional, fondos que han sido negociados con la banca de desarrollo en préstamos multilaterales con países. ¿Producto de qué, Fernando? Producto del ordenamiento, producto de la seriedad en el manejo de la política fiscal, económica y productiva del Ecuador. ¿Cómo van a ser invertidos, señor ministro? ¿Cómo van a ser invertidos? ¿Cuál va a ser el proceso para que lleguen justamente a los sectores que usted señala, estos de 1.150 millones? ¿A través de qué líneas? Hemos aperturado algunas líneas de crédito, Fernando, a través de la banca privada, a través de la banca pública, a través de las cooperativas de ahorro y crédito. Estos recursos se van a fondear y se van a entregar a través de todo el tejido productivo del país. Eso sí, haciendo énfasis a aquellos sectores más golpeados, aquellos sectores que tenemos mapeados, como son el sector turístico, como son los restaurantes, como son hoteles, como son las microempresas, como son las pequeñas empresas. Los requisitos para acceder a estos créditos son requisitos sencillos, son requisitos mínimos, por supuesto, pero vamos a priorizar aquellas empresas que han sostenido el empleo, aquellas empresas que se han puesto al hombro al país, que son muchísimas empresas, Fernando, que a pesar de no producir, que a pesar de no vender, han sostenido sus plantillas, han sostenido el trabajo de las personas, y en ese sentido el crédito irá para apuntalar a estos sectores. ¿Con qué condiciones llegarán estos créditos, señor ministro? ¿Con qué condiciones en cuanto a plazos, en cuanto a facilidades de pago, tasas de interés, que también es importante en el momento de otorgar un crédito a estos sectores? Definitivamente, en este momento los sectores necesitan oxígeno, y el oxígeno se llama recursos, liquidez. Esta primera etapa de este fondo, porque es una primera etapa de 1.150 millones, fondo que continuará alimentándose en las próximas semanas para poder seguir atendiendo. Los 1.150 millones, si bien es cierto, suena una cantidad muy importante, y es una cantidad importante, no es suficiente para atender a todos los sectores en todas las necesidades. Y en ese sentido estamos
ya listos para una segunda etapa. Insisto, en la próxima semana este fondo, producto de esas gestiones, se alimentará y se incrementará para poder seguir atendiendo. Estos créditos van en forma directa, son créditos simples, rápidos. Este lunes 25 de mayo arrancan las operaciones a través del Banco del Pacífico, créditos que van hasta 36 meses en esta primera etapa para los microcréditos, para las pequeñas empresas, para los comercios, que tienen una tasa de interés muy preferencial de hasta un 5% de interés y con 6 meses de gracia. Creemos que esa es una forma importante en este momento de poder atender esta delicada situación que atraviesan los sectores productivos del país. Señor ministro, ¿cómo está el tema de las exportaciones, por un lado? Y por otro, ahí quiero referirme también al tema de la pesca en el país, considerando que, bueno, en las últimas horas el presidente de la República ha anunciado esta liberación del tema de los combustibles, del que se alimenta el sector pesquero también. ¿Qué es lo que va a pasar con ese sector justamente cuando ya se ponga vigente este sistema de franjas para justamente regularizar el tema de los combustibles con el precio internacional? ¿Qué va a pasar con este sector específico? Mire, uno de los sectores más afectados en el país ha sido el sector agrícola, también el sector agroindustrial y obviamente las exportaciones del Ecuador, a pesar de que en estos 65 días de paralización y semiparalización, porque el Ecuador no es que ha retomado su normalidad, el Ecuador está intentando recuperar esta capacidad productiva y lo venimos haciendo de manera articulada. Algunos sectores se ha permitido su apertura porque es necesario. El Ecuador necesita reactivarse, el Ecuador necesita trabajar. Existe mucha ansiedad, mucho miedo en los hogares ecuatorianos, productos de la pandemia, productos de los efectos que han sufrido muchas familias, muchos ciudadanos, fallecimientos en el Ecuador, pero también ese miedo viene desde el lado de la ansiedad generada. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué pasa con una empresa? Y en ese sentido es importante, Fernando, indicar que el Ecuador necesita reactivarse y lo estamos haciendo de una manera paulatina, de una manera coordinada y sobre todo de una manera segura, pero muy necesaria para poder seguir sosteniendo los empleos, que es nuestra principal preocupación. Sí, pero en este caso específico del sector pesquero, lo que yo le decía a propósito del tema de esta liberación de los combustibles. En el tema de los combustibles, mi querido Fernando, hay una realidad actual. Más allá de la liberación, en este momento los precios del petróleo están por bajos históricos, alrededor de $30, incluso en semanas anteriores tuvimos un descenso que nunca en la vida se ha visto. Los números, es más, este año los ingresos por conceptos de petróleo serán los más bajos en la historia petrolera del Ecuador, $500 millones. El Ecuador dejará de percibir cerca de $2.500 millones por ingresos petroleros. Eso también es otra afectación importante que sufre y que sufrirá el Estado y el gobierno nacional. En este momento se ha hecho un anuncio de liberación del precio, pero teniendo siempre en cuenta aquellos sectores sensibles. El precio de la gasolina se redujo, el precio del combustible, del diésel, en este momento se redujo, se ha establecido unas bandas para evitar subidas excepcionales, pero yo creo, Fernando, que no podemos politizar este tema. ¿Cuál es la realidad? Se bajaron los precios de los combustibles, eso beneficia a los sectores, eso beneficia al transporte, eso beneficia a la industria, a la agroindustria, al sector pesquero y a todos los sectores. ¿Qué pasará cuando suban los precios, cuando suban estos precios? El precio del gas doméstico, Fernando, no se ha tocado. Cuando suban los precios que tenemos planificado hasta fin de año se mantengan en estos parámetros por la oferta y demanda propia del COVID, porque las empresas y el mundo no va a regresar a la operatividad normal. Por lo tanto, no tenemos en el horizonte cercano un riesgo inminente. Sin embargo, tenemos un plan B. ¿Cuál es el plan B? La focalización, Fernando, para que los subsidios continúen para el sector pesquero, para que los subsidios continúen para los sectores sensibles que les afecte su productividad, el sector agrícola, el sector de transporte. En ese sentido, continuarán obviamente recibiendo los apoyos y los subsidios que son necesarios y que son justos. Lo que sí no existiría es obviamente el subsidio para el contrabando y subsidio para aquellos sectores sociales altos
que no necesitan ese subsidio y que han venido siendo beneficiados, escapándose muchos recursos que hoy se requieren y se necesitan para inyectarlos en la productividad, en créditos para que no cierren empresas, al nivel de salud y lo más importante, al nivel social. Gracias. Ese es el planteamiento real que tenemos en el país. Gracias, señor ministro. Iván Montanera, ministro de la Producción, gracias por habernos acompañado en este diálogo. Una pausa y tendremos más en Telegrama Noticias. Ya volvemos.